Ahora sí, oficialmente. Arrancó ya el año. Algunos seguramente están volviendo de vacaciones. No sé, Pati, en tu caso, cómo habrá pasado. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Muchísimas gracias por sumarse a esta conexión, tanto aquí en Zoom como también en Facebook a través de Aginet Español. Este es el primer webinario del año con el que abrimos y abrimos bien livianitos. No sé qué decir, Patricia, con este tema. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estamos? Gracias, Desiree. Hola, ¿cómo están a todas, a todos, a todes aquí? Patricia Mercado desde la Ciudad de México y fíjate que fue un cierre del año muy intenso, con muchos sentimientos encontrados, con tristeza, ¿no? Pero pues iniciamos el año, yo te diría, con mucha ansiedad Mm, y con pues mucha idea de lo que tenemos que hacer exacto. para que esto no se vuelva, no sé si está apropiado decirlo en esta reunión, un desmadre. Me encanta, amo esa palabra, un desmadre, porque es verdad, y no solo en esa zona, sino también más hacia el sur, ¿verdad? Que estamos así ante gobiernos que es para agarrarse de los pelos, ¿verdad? Y que nos tienen ahí como en alerta y con mucho trabajo para este año. De hecho, que en diciembre, cuando hicimos el último webinar del 2024, era un poco hablar de esos temas, de esa agenda periodística que nos viene, que nos prepara, que ya nos meten desde a full desde este enero y lo que queda del año, ¿verdad? Entonces, como que hay como muchas cosas, muchos acontecimientos que, bueno, vamos a estar como desarrollando en estos espacios. Y bueno, hoy venimos con este tema de la era Trump, ¿verdad? Que el 20 ya asume y es un poco para poder abordar y entender esas claves de su política internacional para el periodismo que hacemos y porque es importante entender y cómo abordarlo, ¿verdad? Ya les decía, les comentaba, ya está con nosotros Patricia Mercado Sánchez, ella es fundadora y directora de Conexión Migrante, un proyecto hermoso que está en la frontera y bueno, que tiene como varios trabajos también con sus comunidades y principalmente con los migrantes. Y más adelante nos va a hablar un poco también sobre eso, porque hay una campaña muy interesante que están desarrollando a la que les invito a que se sumen y que seamos parte nosotros le decimos acá el tocorre en Paraguay, pero sería como el boca en boca, ¿verdad? El de compartir por WhatsApp, enviarse por correo para que puedan ser parte un poco de esta iniciativa que ya más adelante vamos a estar hablando. Pero Patricia, sabemos que el presidente saliente de Estados Unidos, Biden, eh, defendió y bueno, estaría defendiendo hasta el 19 su legado sobre Gaza, Ucrania o Afganistán, justamente en un discurso reciente que había dado, y también como varias cosas que compete a nuestra región, trayendo para acá. Entonces, arranco con esta primera consulta, justamente, ¿cuáles serían esos temas más urgentes que el gobierno Trump, a los cuales los periodistas tenemos que como seguirle la pista y mantener el foco, principalmente en nuestra región? Fíjate que, Desiree, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Fíjate que estaba yo pensando que no es solamente Trump, como tú lo decías. Mm, Tenemos una serie de gobiernos en América Latina que complejizan mucho las cosas en materia económica, en materia migratoria, en materia política, en materia de derechos humanos, eh, pero particularmente Trump, eh, tocando el tema de migración, yo siempre les había dicho la primera vez que Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, que era un buen candidato porque cumplía lo que prometía. Quizá no en toda su dimensión, pero hasta sus posibilidades legales lo había hecho. Y en el tema de migración fue muy duro en 2016. La comunidad estaba primero muy asustada, como están ahora, y luego muy abandonada informativamente
eh, porque no había nadie que les explicara cosas. Y yo creo que ese es un tema importante para quienes nos dedicamos a informar a la comunidad migrante. Pero en materia de la cobertura general de migración, creo que este puede ser un año muy interesante para el periodismo. Primero, porque van a suceder cosas buenas y malas, de todo hay en estos procesos, pero que podemos verdaderamente sentarnos un segundo a reflexionar para cambiar las narrativas que hacemos respecto a temas, respecto a Latinoamérica, respecto a la migración, respecto a nuestros políticos. ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad, uno, esté mejor informada, le llegue lo menos posible o tenga las herramientas adecuadas para combatir la desinformación que hay y que va a haber más? Eh, y luego que nos tenemos que poner a estudiar, porque tenemos que entender los procesos de cada país. Yo una de las cosas que más me impacta, por ejemplo, en el tema de hablar con los migrantes mexicanos, hondureños, venezolanos, ecuatorianos, guatemaltecos, es la falta de escucha a esas personas. Y la falta de información de veras que les ayuda a transitar por procesos que ya de por sí son dolorosos. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer este año para el periodismo. Siempre, yo lo sé, siempre el reto es, no tenemos dinero y tenemos que conseguir y nos falta más personal y tenemos que tener más capacitaciones, pero aún con todas esas carencias que pudiéramos o no tener como periodistas o como medios, creo que tenemos una gran oportunidad de tomar las narrativas, yo les diría particularmente sobre migración, y contar la historia completa. Porque no es que contemos cosas que son mentira, lo que sucede es real, pero es nada más un cachito así de la migración. Hay otra parte de la migración, yo lo digo mucho, hay otra parte de la migración muy luminosa y muy hermosa y con mucha significado y bueno, siempre el bolsillo manda en nuestras vidas y con mucho desarrollo económico y oportunidades. Ujú. Pero no lo vemos así porque estamos con el barco nada más de este lado, en lugar de ponerlo más o menos equilibradito. Es verdad. Y ahora, y me gustaría aprovechar también para saludarle a colegas que desde Países Bajos se están conectando, también desde Guatemala. Está Sebastián en plena conexión de vuelo y ahí está conectadísimo con nosotras, así es que muchísimas gracias también a vos, Sebastián, a los demás también, desde México. Ahí me vas a ayudar cómo se pronuncia, perdón por la ignorancia. Cuachial, Guajiala, Guajiala, ¿puede ser? De México. ¿Cuánto que- Ahí en el chat que- puedes fijarte. En- Ah, Coahuila. no me Coahuila, digas, México. Coahuila, ahí está. Desde, Saludos. desde Brasil también, país vecino acá donde estoy. Antioquia, Panamá, buenísimo, buenísimo, buenísimo. También aquí una participante, Manuel, nos comenta, ¿verdad? No olvidar a la migración cubana. En el último año, más de medio millón de cubanos han salido del país antillano, así es que sí, sí, es verdad, es verdad. De hecho que, bueno, también Venezuela, que también está como con muchas cosas eh, ocurriendo allí y que también afectan un poco a la región. Es también uno de los temas bastante importantes. Argentina también, que uno de los más grandes que tenemos acá en el sur, pero también tiene como sus grandes, grandes desafíos. Eh, las preguntas pueden compartirnos aquí en el chat o también en la cajita de Q&A. Pueden dejar ahí sus preguntas que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta conversación. Así que aprovechemos al máximo para sacar todas las dudas que tengamos y me gustaría profundizar esa parte, Patricia, que decía sobre el tema de migración, de verla con otros enfoques. Yo también soy muy, pero porque soy, me creo
un poco quiero creer, evangelizadora del periodismo de soluciones, que eso también es una gran oportunidad que tenemos que verla y tenemos que contemplarla para contar un poco de estas otras historias, ¿verdad? Y no solo de migración, sino también del tema del cambio climático, todo lo que es el tema social, económico, o sea, un montón de cosas que de por sí ya son complicadas, complejas, abruman en general, pero que eso también es importante tener en cuenta. Entonces, eso. Fíjate, deciré que Ujú, para explicar, por ejemplo, los procesos migratorios, yo sé que la inmediatez nos gana porque tenemos que llevar la noticia y tener la información, pero nos sentamos poco a explicar por qué la gente migra. ¿Por qué la gente migra de México? ¿Por qué la gente migra de Ecuador? ¿Por qué la gente migra de Venezuela, de Perú, de Colombia, de cualquier lugar? Y explicar esos procesos en los países destino es bien importante. Yo no conozco un medio que haya tomado eso como religión y yo me encantaría hacerlo, pero no me da la vida, de decir, a ver, están llegando, hay un crecimiento exponencial de personas de Ecuador que están llegando a México. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no le explicamos a la audiencia lo que está sucediendo en ese país un poco para generar empatía en la comunidad? Porque lo que sí estamos viendo es un aumento brutal de la xenofobia. Y la xenofobia, yo creo que una parte de la xenofobia es desconocimiento, es poca información, es poco acceso a información que puede ser abrumadora, pero que lo podemos hacer de una forma que solo los periodistas lo sabemos hacer, de una forma divertida, amena, explicativa. Yo creo que eso es bien importante. Y la otra parte es yo sé que muchos lo hacen, pero tenemos que ponernos a estudiar las leyes, a estudiar los conceptos básicos de derechos humanos. Toda esta narrativa que hay de los migrantes ilegales, yo cada vez que oigo eso, te lo juro que me da como un dolor de cabeza horrible, que son sutilezas en el lenguaje, pero que por ahí empiezan las cosas. No hay migrantes ilegales, y eso lo repito por todos lados, porque la gente lo dice muy fácil, aún los migrantes indocumentados, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo y son cosas que no solamente los reporteros y los periodistas que andan en la calle tienen que saberlo, y el otro día lo comentaba con una colega, tenemos que llegar a los editores y a los tomadores de decisión de los medios para explicarles cosas. Hasta allá tenemos que llegar. Porque tú como reportero o reportera puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero quien va a revisar tu nota y le va a mover y la va a cabecear y la va a publicar va a ser tu editor. Y si tu claro. editor no entiende nada de lo que tú sí entiendes, entonces sí creo que tenemos que tener un tiempo de reflexión de cuáles son los temas. Yo diría, migración va a ser un tema fundamental. Sí, sumado a eso que otros temas. Seguridad, Ujú, sí. Seguridad creo que es otro tema fundamental porque muchos de los procesos migratorios tienen que ver con inseguridad, con violencia, y eso son cosas que tenemos que aprender a reflexionar y a explicar y a contar. El otro tema va a ser el desarrollo económico. Siempre América Latina sufrimos por la falta de crecimiento, somos como niños mal alimentados, pero si no crecemos económicamente no va a haber posibilidades ni de que la gente deje de migrar, ni que de la gente que ya migró tenga oportunidades en los países destino y que se tenga una relación pues más pareja o menos desigual con Estados Unidos, porque Estados Unidos domina mucho el discurso mundial y como decimos en México, y nos llevan a Latinoamérica entre las patas. es verdad. Te diremos nosotros. Acá en Paraguay, eso sí, 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 es verdad, es verdad. Y bueno, son así como tres ejes importantes que mencionaste, desarrollo económico, migración, seguridad. eh, Otro tema que deberíamos así como tenerle ahí. Derechos humanos, Ujú. humanos
perfecto. Eh, ya yendo a la siguiente consulta y les invito a que Yo dejen también. ¿Me escuchas, Patricia? tengo Perdón. muy mala señal. Sabes que Sí, tengo muy mala señal, me voy a cambiar a otra señal, en 10 segundos regreso, me voy a quedar congelada. Espero no venga, quedarme con ningún dale, gesto. dale, con el mismo enlace te, te devolves. En lo que Patricia vuelve a, para tener una mejor conexión, les recuerdo que el boletín de JNet todos los martes publicamos con oportunidades, con convocatorias y demás que puedan sumarse. De hecho, que tenemos varias en este mes, así que le invitamos a participar, a ser parte de ello. Y hay también becas que están dando desde ahí, ahí volvió. Estamos también dando becas, así es que aprovechen, aprovechen y visiten nuestro sitio. Con este paréntesis de propaganda, eh, volver un poco a la siguiente consulta, que justamente las amenazas de Trump sobre el tema de migración, ya que estamos hablando mucho de migración. ¿En qué medida eso puede desencadenar una situación más agravante o más grave para América Latina? Fíjate que me preocupa mucho Venezuela, me preocupa mucho lo que está pasando porque Venezuela puede volver a determinar la migración en los próximos años. Y me preocupa mucho el tema de derechos humanos, porque si lo viéramos fríamente, los derechos humanos de los migrantes se violan cada momento de su camino. Y a pesar del gran esfuerzo que hacen las organizaciones de la sociedad civil y académicos, y no es suficiente para protegerlos. Me preocupa mucho las represalias que pueda tener Trump contra los migrantes que están llegando en este momento a Estados Unidos. El tema de CBP One creo que es fundamental, que es esta aplicación que los migrantes pueden bajar para poder pedir una cita de asilo en Estados Unidos. Lo pueden hacer desde México, ese es como el tope. Mm, y las perspectivas no son buenas, porque hay un montón de gente que ya entró a Estados Unidos con estas citas de CBP One, lo cual no implica que se vayan a quedar. Van a entrar en un proceso de asilo. Y las represalias de Trump pueden ser fuertes contra los países, pero más allá de contra los países, contra los migrantes que están en este momento en Estados Unidos. Eh, Estaba yo pensando, ahora que veía el tema de la migración cubana, que vemos a los migrantes como una masa homogénea. Es la misma percepción de los latinos en Estados Unidos como una masa homogénea y no somos una masa homogénea. Cada migración, cada migrante, cada nacionalidad tiene sus necesidades, tiene sus desafíos y es muy complejo saberlo todo. Pero sí tendríamos que hacer un esfuerzo primero por diferenciar cuáles son los desafíos de cada comunidad migrante y qué va a pasar con la relación con Donald Trump y con cada uno de esos países. Yo te diría de entrada, no hay relación con Venezuela, no hay relación con Cuba, no hay relación con Nicaragua. Y dices, bueno, pues está bien, son temas políticos. Pues sí, pero los migrantes sin documentos o con procesos de asilo que están en Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Y mi primera respuesta sería, van a regresar, los van a regresar a México, porque no hay relaciones. ¿Y en qué condiciones van a llegar? ¿Y qué programas va a haber? O sea, Claro, sí ¿cómo se van a quedar en México? van a quedar en México, porque además, evidentemente, el discurso de Donald Trump nos da nota todos los días. Yo de verdad lo pienso y es, todos los días tenemos una gran cabeza que da muchos clics y vende un montón de las tonterías que dice Donald Trump. Pero eso también impacta en la opinión pública. Y, y entonces, que vengan personas de Venezuela o de Nicaragua o de cualquier otro país a México por,
por ese manejo político, ¿cómo le vamos a hacer los mexicanos? Y para mí es una gran pregunta siempre, yo creo que en cada país no lo debiéramos hacer. ¿Qué vamos a hacer para recibirlos de una forma empática? ¿Cómo vamos a hacer para darles trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para que sus niños vayan a la escuela? ¿Cómo vamos a hacer si una persona es un profesional, es un ingeniero y quiere revalidar sus estudios para trabajar? Esos son los grandes desafíos de los países. Y de Estados Unidos, bueno, pues serán más, pero sí siento que uno de los grandes peligros es este discurso de odio profundo a los migrantes per se. No importa nada, ¿sabes? Eso es algo que debemos cuidar mucho como periodistas y entiendo que pues sí, la nota es la nota, pero sí que tiene que haber segundos, aunque sea de reflexión previa. Y tú, una parte ya respondiste acá a Sebastián que consultaba que cuáles son las relaciones internacionales como más frágiles para este periodo presidencial de Trump. Y, o sea, además de Venezuela, ya dijiste obviamente, Cuba, Nicaragua, eh, no sé, con otros países también que tanto conflicto o Pues frágil mira, puede ser la relación. yo te diría que México, porque tenemos la frontera más grande del mundo con Estados Unidos y una relación muy profunda, buena y mala. Hay muchísimas cosas buenas de la relación con Estados Unidos, pero hay una parte horrorosa y esa también la tenemos que sufrir y la vamos a sufrir porque somos el platillo favorito de Donald Trump. Somos su platillo favorito. Y ahí te pregunto, ¿qué tipo de platillo mexicano sería? ¿Cuál Ay, podría pues ser? yo creo que unas enchiladas muy picosas, algo así. Esto me dio hambre, basta. Eh, ahí les compartí también el enlace que estamos justamente en vivo a través de nuestra página de Gnet para que puedan seguir, compartir y seguir conversando, por supuesto. ¿Se puede, Patricia, esperar un incremento significativo en la manipulación de noticias, ya a nivel así como de redacciones, ¿verdad? Ante el levantamiento de los sistemas de verificación de las redes sociales? No sé si qué opinas sobre eso. Porque inclusive había publicado Meta, ¿verdad? Un video donde sacaban como todos esos filtros y que iban a ver como unas notas etiquetas sobre verificadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede esperar del incremento significativo en la manipulación de noticias ante ese levantamiento de los sistemas de verificación? Fíjate que soy muy escéptica al tema, primero Mm, porque las redes sociales están llenas de desinformación, sí, llenas de desinformación, lo que yo conozco de los migrantes. La última desinformación que nos enteramos, le están cobrando $400 a los migrantes para adelantarles la cita en CBP One, lo cual no es posible hacerlo. es posible. No hay, Sí, y no hay nadie que baje esas páginas, ¿eh? Sí creo que no haya filtros que moderen la conversación es muy peligroso, pero es lo mismo que te decía al inicio, creo que es un buen año para el periodismo. Tenemos ese reto. Ok, no quieren que hagamos verificación de sus plataformas, vamos a hacerla nosotros, que debiera ser un ejercicio cotidiano en nuestra producción noticiosa y en estar viendo qué cosas pueden perjudicar a nuestra audiencia. Pero la desinformación existe y ha existido desde hace mucho y nosotros en el 2023 hicimos un reportaje muy grande sobre desinformación e hicimos una encuesta, bueno, no era una encuesta porque se necesitarían temas más técnicos, hicimos un sondeo en la comunidad migrante. Más o menos el 26% de las personas habían sido víctimas de fraude por desinformación. Y los sistemas y la tecnología y la inteligencia artificial cada vez hacen más fácil que la gente pueda caer en estas trampas, ¿sabes? Entonces, esa es la labor que yo creo que puede ser muy interesante para los periodistas que se dedican al fact-checking, que se dedican a combatir la desinformación.
es como un gran menú que van a poder elegir para empezar a trabajar temas para proteger a nuestras audiencias. Creo que más allá de otra cosa debemos pensar mucho en nuestras audiencias y cómo nuestra labor puede ayudar a darles por lo menos herramientas para que no caigan en desinformación. Acá nos comparte, a ver, Katia. En cifras recientes del Instituto Nacional de Migración indican que hubo más mexicanos repatriados en la era Biden que en el primer periodo de Trump. ¿Podemos esperar que este odio de Donald Trump a los mexicanos sea solo un discurso para los próximos 4 años? ¿O cómo podemos sobrellevar los comentarios de Trump al respecto? Nos pregunta Katia. Fíjate que lo triste del tema con Estados Unidos es que los demócratas eran tradicionalmente personas que defendían a los migrantes, que defendían los conceptos de la migración, que apoyaban las iniciativas, no se las aprobaban nunca, pero ahí estaban. Y lo que pasó con Trump fue una transformación súper interesante, porque Biden llega a un país donde pues el odio a los migrantes ya se destapa, no es que no haya existido, se destapa públicamente, se quita lo políticamente incorrecto al tema y en lugar de luchar contra eso, porque pues electoralmente no es beneficioso, lo que hacen es, vamos a hacer una política migratoria cada vez más restrictiva. Y eso fue lo que pasó con el gobierno de Biden. De la era Trump a la era Biden, la política migratoria de Estados Unidos se hizo mucho más restrictiva. Y las cifras totales sí son importantes, pero no nos dicen mucho. Mira, si tú piensas, en la era de Obama se deportaron 6 millones de personas. O sea, él es el rey de las deportaciones, ¿sabes? Y nos puede asustar y decir, no, pues Sí. entonces, no, porque hay que ver qué tipo de deportaciones son. Y es un asunto súper frío. Obama deportó a mucha gente, y no lo estoy justificando, por supuesto que no, pero deportó a mucha gente que estaba llegando a Estados Unidos, que no había ni siquiera traspasado, hay una línea ahí de esto es la frontera, y entonces la gente llegaba y así como llegaba la regresaban. Lo que nosotros vimos con Trump fue, estaban deportando personas que tenían toda su vida viviendo en Estados Unidos, que se oye feo lo que voy a decir, pero que en realidad no eran mexicanos, no hablaban español, no tenían familia en México y los dejaban en un estado de indefensión absoluta. Es el tipo de deportación que se realiza. Ahora está diciendo Trump, vamos solamente a deportar a los que hayan cometido crímenes mayores. Muy bien, en este momento se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos deportar a quien haya tenido también crímenes menores, o sea, robo, te van a deportar. Si lo aprueban, entonces ya tienes el mecanismo legal para poder hacerlo. Ahora, no van a poder deportar millones en un año, pero sí va a haber un proceso. Y yo creo que sí debemos estar atentos, más allá de los números que son importantes, a las personas que van a llegar a nuestros países. A ver qué pasa con ellos, dónde van a trabajar, con quién van a vivir, a dónde van a ir a la escuela sus hijos, por qué los deportaron y escuchar sus historias. De verdad, creo que tenemos que escuchar las historias de las personas para entender los contextos y poder explicarlos mejor en el periodismo. Justo acá, sumando a eso, Manuel nos comenta que hay cientos de miles de cubanos hoy esperando por el CBP-1, ¿verdad? En México, eh, Tapachula, puede ser, y el Sí. Distrito Federal, gracias, gracias. Muchos tienen miedo justamente a las leyes y una de ellas es la que mencionaste sobre el tema de crímenes, no son crímenes menores, ¿Cómo? ¿cómo sería? Faltas, no, no sé, no, Falta menores, que justamente miedo a a ese tipo de leyes, ¿verdad? Que se impongan, bueno, que impone ya, de hecho, Trump. y sabes qué, y bueno, eso pasa en Estados Unidos, pero lo que dice Manuel es cierto. La frontera sur de México está viviendo una crisis terrible.
Y yo sé que no debemos de hablar de crisis, pero no es una crisis migratoria, es una crisis social. Hay miles de personas ahí, están detenidos sus procesos, no hay o hay pocos mecanismos de integración a la comunidad. No se pueden mover de ahí porque ahí iniciaron su proceso de asilo y lo que dice la ley es que no se pueden mover. O sea, una locura y una incomprensión absoluta del gobierno y de un montón de cosas de la situación que está viviendo la gente. Y la otra es esa falsa idea de que si tienes una cita de CBP-1, tú ya llegaste a Estados Unidos. Uy, no. Que ya está todo solucionado, no. No, inicia el proceso. Es terrible decírselo a la gente, pero es necesario hacerlo. Es una cita ante un juez que va a llevar tu caso de asilo. El 90% de los casos de asilo son rechazados. Esa es la... Entonces, todo eso, ¿y qué va a pasar con nuestras comunidades? ¿Y cómo vamos a hacer que esas personas que puede ser que regresen, se integren a nuestra comunidad? Y luego, pues los grandes desafíos de los lugares donde llegan migrantes de forma masiva, México, Colombia, Perú. O sea, sí tenemos que pensar qué vamos a hacer como países en esos procesos que son tan dolorosos y tan violentados. Sí, y acá en Facebook, Roberto dice, no olvidemos también la recuperación del canal de Panamá. También es un tema ahí histórico que no tenemos que perder de vista. Y Groenlandia también, que creo que quiere así como, o sea, son como varias cosas, varias acciones que son como muy polémicas que está queriendo imponer Trump. Muy buen dato, muy buenos datos que nos sumaste, Roberto. Sebastián acá consulta, hay otro tema del que no hablamos y son las remesas, dice. ¿Qué tanta mejora en la economía de las familias de migrantes que reciben dinero de los Estados Unidos? ¿Sigue siendo Estados Unidos realmente un destino para mejorar la vida en los países de origen? Ejemplo, México, pregunta. Fíjate que las remesas es un tema atractivo para los políticos. Claro. Sí, no, hombre, nuestros, como aquí no decimos, héroes. Nos debiera dar vergüenza porque realmente eso significa que la gente se fue de este Mm, país porque no tenía oportunidades. exacto. Sin embargo, yo sí creo que las remesas son un mecanismo de dispersión económica fabuloso. Y les pongo un ejemplo. La remesa promedio en México semanal es de $380, más o menos. Todo mundo creería, o hay esos mitos y esos chistes que hacemos. Y que mandas dinero para la fiesta de 15 años y que mandas dinero para, ¿no? Pero lo que sí Regalo de aniversario. es que las remesas resuelven problemas básicos en las familias, problemas Sí. de alimentación, problemas de transporte, de vivienda, de salud, resuelven esos temas que el Estado debiera estar a cargo. Bueno, pues esa caída, esas gotitas de lluvia que son las remesas en las casas familiares, sí creo que solucionan temas por lo menos inmediatos. ¿Cuál sería lo siguiente? Que resolvieran temas más profundos. Pero ahí es un trabajo titánico que se está haciendo en algunas regiones, como decir, bueno, a ver, o construye una casa, o abre un negocio, o mil cosas. Pero esos son sueños también cuando tú recibes una remesa en un lugar donde la delincuencia organizada tiene tomada la región. La remesa te va a resolver sobrevivir, porque si abres un negocio te van a llegar a pedir derecho de piso. Entonces, sí, pensar en las remesas en números es, uff, no, maravilloso y también nos da unos titulares preciosos, pero ¿por qué no pensamos en las remesas como personas? ¿Quién manda esa remesa? ¿Qué hace esa persona Ya que para manejo. mandar? Y Claro. luego, ¿quién la recibe y qué hace esa persona? ¿Y qué cosas resuelve esa remesa en una comunidad? Entonces, las remesas son un tema súper interesante y sobre todo en países donde tienen mucho peso en el Producto Interno Bruto, donde el porcentaje de personas que dependen de esa remesa es el 80%, que hay muchos países de Centroamérica que
tienen esos porcentajes, porque ahí significan que la economía completa está basada en la remesa. Son muy importantes como dispersión, nadie se los roba, no hay gobierno, no hay regalos, no nada. Entonces sí creo que debemos tener una perspectiva más amplia, más allá de los números y de los incrementos o caídas que puedan tener en nuestros países. Sí, es verdad, porque, bueno, acá en Paraguay nos pasa que de eso muchas familias dependen, no solamente las que envían desde Estados Unidos, sino también España, que es uno de los lugares donde hay mucha migración paraguaya y, bueno, de otros países también, y Argentina. Pero bueno, ahora con la crisis en Argentina, muchos están o volviendo al país o yéndose a otros, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, eh, gracias por Sebas preguntar esto. Acá nos cuentan también, me encantan los datos que están compartiendo, porque así también lo vamos poniendo y diciendo aquí en vivo. Así es que compartan, digan, cuéntenos, háganos otras preguntas, que hay que aprovechar porque nos quedan menos de media hora. Así es que las remesas de los cubanos americanos continúan siendo la mayor fuente del ingreso del PIB de Cuba. Hoy unos 3 millones de cubanos residen fuera de Cuba, 15% de la población cubana básicamente, nos dice acá. Sí, Bueno, y ahí, por ejemplo, yo pondría mucha atención de qué pasan con las remesas, porque de eso depende la economía de las familias, totalmente. Cuando tú tienes ese dato de que es la mayor fuente del PIB, uy, pueden pasar muchas cosas y luego hay malas ideas. Trump en su anterior administración dijo que habría que ponerle un impuesto a las remesas. Imagínense eso. sí, me acuerdo. Y no es que vaya a suceder, pues, pero Eh, luego a los políticos se le ocurren ideas de, ay, ¿cómo puedo quedarme con un cachito de mm, esa remesa que manda la gente? ¿No? puedo decir que podré volver esa idea ahora. Creo que no leí por ningún lado sobre esa posibilidad. Creo que no, ¿no? Y fíjate que la remesa también nos debiera poner a pensar cómo está enviando la gente las remesas a México o a Guatemala o a Honduras o a Ecuador, cuánto les cuesta, porque ha habido una explosión en empresas fintech que ofrecen este servicio de envío de remesas. Hay unos carísimos, hay otros baratísimos, pero la gente no lo sabe tampoco. Y esos son temas directos a la gente que o Claro. recibe o envía, que puede ser muy interesante y que puede ser nuestra audiencia. Piensen ustedes en todas las personas que tienen alguna vinculación con la migración en su entorno. Desde alguien que recibe remesas, alguien que conoce a algún migrante, alguien que trabaja con, o sea, hay muchas conexiones siempre. Por eso nos llamamos conexión migrante, no, no es cierto. Bueno, una parte sí. Ya lo dijimos antes, pero estaría bueno reiterar un poco este tema de que hay una posible avalancha de desinformación con este nuevo gobierno y que en vez de tener dos, ojos, tenemos que tener ocho de cualquier cosa. Y que es un año como muy desafiante e interesante para el reporteo porque de temas sobran. Eh, pero ¿y cómo lidiamos eso, verdad? Cómo no solo lidiar, sino también entender ese fenómeno, porque es un fenómeno que corre mucho más rápido que una verificación, ¿verdad? De algún hecho, de algo. Entonces, cómo eso acompañamos o cómo también nosotros nos ceñimos a, a que eso pueda, no sé si tener un impacto menor, que la veo un poco complicada, pero sí pueda darnos respuesta a que podamos nosotros saber cómo reponernos y cómo de alguna manera combatir, por supuesto, para nuestras audiencias, nuestras comunidades. Fíjate, deciré que yo creo que las redes que construyamos en nuestra vida profesional y personal siempre nos ayudan. Yo creo que esas son básicas.
pero particularmente en el periodismo y también en las organizaciones de la sociedad civil. Todos trabajamos por nuestro lado, ¿sabes? En lugar de decir, a ver, hay este problema, ¿por qué no nos juntamos y lo conversamos y encontramos soluciones pequeñitas que podamos poner un granito entre todos? Yo creo que las redes son muy importantes, la construcción de redes como periodistas en temas delicados. Y luego hacer redes también con quienes producen la incidencia. Te diría en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, los albergues, los académicos, porque ahí es donde vamos a ver los cambios fuertes. Yo tengo una visión muy desesperanzadora en materia de incidencia en política pública, porque lo que hemos visto en los últimos años es como una regresión a muchos temas de política pública que debieran suceder y no suceden, y los problemas no esperan a que haya cambios en la política pública. Los problemas sugieren soluciones y actividades que puedan ayudarle a la gente, pues, a tomar caminos con información adecuada, más allá de querer cosas más profundas. Mm. Y seguir buscando alternativas también para sostener estos proyectos que trabajan mucho con las comunidades, más allá de que yo le conozca y sea muy fanática de Conexión Migrante, es un poco también esa fuerza que tiene y ese trabajo que tiene, porque ustedes tienen un espacio exclusivamente para acompañar a migrantes y que justamente van a empezar, bueno, están con una campaña que me gustaría que nos puedas compartir, porque yo creo que esa también es una forma, no solo de sostener el espacio que tienen, sino también que es un modelo que otros podemos mirar y todos podemos como tener en cuenta para nuestros proyectos y para quienes de repente también cubren lo mismo en otras zonas, en otras fronteras, ¿verdad? De nuestra América. Em, ¿Nos puedes Fíjate, contar un poquito? fíjate, deciré que la sostenibilidad de los proyectos, de los medios, siempre va a ser nuestro dolor de cabeza para quienes decidimos hacer estas cosas. Pero también son las redes las que salvan. Y, y yo les quiero contar un poco el proyecto que tenemos porque pues es algo diferente que surgió gracias a Donald Trump, eso sí lo tengo que decir. Mm. Cuando Conexión Migrante nació, a los 4 o 5 meses abrimos un centro de atención al migrante. En ese momento no tenía nombre, era un teléfono con un número y la gente ahí nos marcaba y nosotros les contestábamos preguntas. Bueno, Un pasaron fact-checking online, un fact-checking por teléfono, más o menos. algo así, pero era más un proceso de acompañamiento de la comunidad. De las primeras llamadas que tuvimos fue una persona que quería regresarse a México cuando había llegado Trump. Dijo, yo no me quiero quedar, pero mi hijo ya nació en Estados Unidos y no sé qué hacer. Y nosotros tampoco sabíamos, no crean ustedes que lo sabíamos, pero fuimos e hicimos el mismo proceso que cualquier periodista haría para sacar información. Fuimos, descubrimos que había un proceso, un trámite, le dijimos y a partir de ahí surgió la magia. Y haciendo cuentas para esta campaña de donativos que estamos haciendo, nos sentamos a ver cuántas personas habíamos atendido directamente con información o con acompañamiento o con escucha. Bueno, pues son más o menos 100,000 personas en 8 años. Wow. Y es muy lindo haber hecho eso, pero esas 100,000 personas nos ayudaron a construir el medio que tenemos ahora, Ujú. porque fuimos capaces de escuchar cuáles eran sus preocupaciones y de olvidarnos de las nuestras como periodistas y decir, las preocupaciones importantes son las de ellos, no las nuestras. Y Claro, volver empezamos al servicio público. y empezamos a crear el contenido que a la gente le preocupa y necesita en su vida cotidiana. Y entonces ahora estamos haciendo una campaña porque evidentemente si el Centro de Atención al Migrante nació en la época de Trump y les juro que en ese momento éramos 2 personas en Conexión Migrante
y contestábamos llamadas noche y día. Era una cosa terrible, hasta que a los 3 meses le pusimos horarios, pero la necesidad de información que a cualquiera de nosotros nos puede resultar súper simple, la necesidad de ese tipo de información para personas que están fuera de su país, fuera de su familia, solos, sin posibilidades de tener una migración medianamente digna, de verdad pues nos hace creer que las cosas se van a poner muy complejas, que tenemos un gran reto este año y que necesitamos de la ayuda de todos y de todas para poder sacar adelante este proyecto, porque además el centro de atención al migrante no puede convertirse en un producto sexy para vender porque es gratuito, porque es confidencial y porque tiene un montón de reglas que nos ha permitido construir esta comunidad hermosa que tenemos de personas migrantes y de sus familias que confían en nosotros. Y ese es el gran desafío. Tenemos que cuidar y proteger esa confianza, ¿no? Entonces, pues eso, estamos haciendo una campaña ¿Mm? que nos pusimos muy creativos, no se crean, pero es una campaña que se llama Dona una dona, que significa que puedes donar el costo de una dona al mes para ayudarnos a sostener este servicio. Ahora en el Centro de Atención al Migrante trabajan 3 personas que están constantemente en comunicación con la comunidad y con la redacción para tener ese círculo virtuoso, yo digo, que tenemos de cuál es tu necesidad y esa necesidad la vamos a convertir en información. Eh, bueno, pues los quiero invitar, les voy a poner por ahí el Ya link. les copio el enlace, sí, que Y ahí van a tener justamente todas las informaciones y directamente te lleva a la sección de dona una dona, que me parece muy simpática la campaña y que puede ayudar a inspirar, como les digo, me parece sumamente importante, no solamente por el valor que tiene la campaña y el destino que va a tener esto, sino que puede servir muchísimo para otros proyectos, para otros colegas, amigos que están acá conectados y que después van a estar viendo la grabación. También nos comentan que en Colombia los migrantes que llegan sin sellar sus pasaportes salen, pasaportes, sí, se les conoce como migrantes irregulares, nos cuentan. Selene nos dice, y pondremos vivo también, ok, buenísimo Selene, de lujo. Les compartí el enlace porque así ustedes lo chequean, pero también lo comparten, ¿eh? Lo comparten y si conocen a alguien ahí en la frontera, entonces le va a servir muchísimo para que pueda sumar un granito de arena. Para ir de a poquito cerrando, bueno, nos quedan 10 minuticos, Patricia, agradeciéndote de vuelta por este tiempo. Muy, muy gentil de tu parte poder ofrecernos este espacio, este tiempo, y para arrancar bien el año, porque como dije, el tema es como para empezar bien enero, así es que se viene con todo para que tengamos en cuenta. Pero acá justamente una estudiante escribió al grupo, porque nosotros también tenemos un grupo WhatsApp, este foro también tiene un grupo, y me escribió al privado y me pidió que te preguntara, ¿verdad?, sobre estudiantes, consejos y algunas fuentes que puedas compartirles a quienes están como en esa carrera. No son muchos, hay que decirlo, estuvimos hablando el año pasado sobre este tema que está como mermando un poco la cantidad de estudiantes que se dedican o quieren seguir periodismo, que hay ahí también como una cosa, no sé si se va a extinguir esa parte, espero que no, pero quienes sí están en carrera y quienes de repente tienen oportunidad de trabajar en un medio o tienen otra, que es la de fundar su propio medio, ¿verdad? No sé, algunos consejos, algo que puedas compartirnos en base a toda esta coyuntura y a esta nueva era Trump, ¿verdad? Que a todos nos concierne. Fíjate que lo pensaría en 2 vías. Primero, para los Ok. reporteros, para los periodistas, para quienes quieren ser periodistas, eh, creo que nos toca estudiar mucho, estudiar
la Carta de Derechos Humanos, estudiar las leyes migratorias, leer autores de los temas que a nosotros nos interesen. Yo les hablo de migración, pero pueden quitarme la palabra migración y poner la que ustedes quieran. Em, y hablar, más que hablar con la gente, aprender a escuchar a las personas. Yo que vengo del periodismo de las cavernas, no se crean, no tanto, pero más o menos, no escuchábamos a la gente, escuchábamos a nuestras fuentes y creíamos que nosotros teníamos la verdad absoluta en el asunto, Claro, pero escuchar a las personas en la vida cotidiana, a las personas que sufren los problemas y poder entender e investigar a partir de esos temas, creo que eso es la parte más valiosa que podemos tener los periodistas en este momento. No pelearnos con el mundo digital es nuestro futuro y ahí nuestro debemos, mayor aliado. y aunque usted no lo crea, puede ser nuestro mejor aliado. Yo les digo a muchas personas que me conocen que yo he estudiado como 3 carreras ya en esta historia porque yo no sabía nada del mundo digital y para entrar pues me tuve que poner a estudiar. Y que hay muchas oportunidades de capacitación gratuitas si quieres especializarte o conocer un tema. Hay muchas oportunidades en organizaciones, en las organizaciones internacionales siempre hay cursos gratuitos que pueden ustedes tomar, en las redes de periodistas, en Sembramedia, en Factchequeado, hay procesos gratuitos de capacitación que puedes aprovechar y eso lo diría para los reporteros y para los que quieren fundar un medio o ya andan en el asunto, ya traen el agua hasta acá como todos nosotros. Sí les diría que uno debe hacer mucha planeación financiera. A mí me gustan los números, entonces esa parte no la sufro mucho, la sufro porque nunca hay dinero suficiente, pero sí hay que vernos como negocios sociales que hacen un bien social, pero que tienen que ser negocios en el buen sentido de la palabra, porque sin dinero no hay forma de pagarle ni a reporteros, ni a diseñadores, ni a productores, ni a communities, ni a nadie, ni a ustedes mismos. Y ahí sí tenemos que ser muy fríos. Uno romantiza mucho a veces los proyectos, pero sí creo que debemos quitar esa parte romántica y ponernos un poco más fríos y malvadines hacer números de nuestros emprendimientos o de nuestros proyectos para que no sean efímeros y para que verdaderamente trasciendan y ayuden a cambiar cosas en la comunidad. Sí. Sacarnos ese miedo de hablar de dinero o de ponerle precio al trabajo que hacemos, o que el periodismo no tiene nada que ver con marketing, nada que ver con, con el departamento comercial, es sacarnos y desprendernos de ese, no sé si mito, no, no sé más cómo decirle, pero que mucho tiempo se tenía consigo y era una cosa que, no, Son mitos periodismo. terribles. Mira, ese tema de estar peleados con la parte comercial, si yo les contara mi historia, se asustarían. O sea, los Ajá. odiábamos a muerte. Veíamos así de lejos. Ajá. Ahora que tengo un emprendimiento y que estoy, mi Ay, reconciliación entonces, ha sido profunda, ¿eh? Eh, Entonces sí creo que estamos viviendo una nueva época en el periodismo, creo que mucho más interesante, con más herramientas para hacer cosas que verdaderamente trasciendan y que nos hagan felices, porque eso también es importante. Si como periodista no eres feliz, wow, dedícate a otra mm, cosa, porque de por sí ya uno sufre per se, imagínense que te haga sufrir lo que haces cotidianamente, no. sí, está complicado, está complicado. Me entró una última pregunta, nos quedan, ay, unos minuticos. Ay, ahí también les compartí el enlace de nuestro grupo en WhatsApp que tenemos, para que se sumen, para quienes estén. Ahí al entrar van a ver unas como normas de convivencia, por supuesto, como todo grupo, porque es un grupo donde compartimos cosas de interés internacional, oportunidades, actividades y todo de formación. Ahí vamos a hacerle caso a Patricia porque todo lo que sea formación, charlas, talleres, todo, 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 en ese grupo vamos compartiendo.
de las diferentes regiones. Kat- Katia creo que es. Sí. Por acá ya andamos en el proceso de creación de un medio, dice. Saludos saludos de periodismo del desierto. Ah, mira, periodismo del desierto. Qué interesante. Pero ¿cómo le hacemos para que la audiencia aporte? Porque estamos muy acostumbrados a que la información siempre sea gratuita. Difícil Ay, promedio. Katia, si no tuviese esa respuesta, Sí, te la ¿verdad? daría. Es muy complejo, pero Exacto. sí creo que se puede hacer si creas una comunidad con tu audiencia, si los Sí. escuchas, si los acompañas, si participas en sus procesos. Y si quieres, escríbeme, Katia, y platicamos a fondo, Ujú. pero sí creo que tenemos que empezar a construir una sociedad diferente. En los países de América Latina no estamos acostumbrados a donar, no Mm, estamos acostumbrados a donar ni a decir, esta causa creo que está bien y le voy a meter 10 pesos al mes. Nos cuesta mucho trabajo por las circunstancias y por la historia. mm. Debemos empezar a deconstruir eso y construir un proceso diferente de participación, ¿no? Eso y Pero añadirle como otras, claro, como otras, siempre apuntar a la diversidad, ¿verdad? Es algo que también vengo como siempre compartiendo, insistiendo, que hay muchos lugares, perdón, muchos proyectos de los cuales inspirarnos y ver cómo funcionan y cómo se sostienen, ¿verdad? Porque aquí entre nos, ¿verdad? Y lo comparto siempre, nosotros inclusive tenemos una huerta agroecológica que nos ayuda, o sea, que es uno de los productos que tiene el proyecto acá en Paraguay que tengo, que es el otro país, y que genera trabajo, genera oportunidad, genera un comercio justo y apunta a una cosa que es muy cotidiana, que son los verdeos orgánicos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de productos que uno nunca piensa que va a generar algo, por lo menos para el proyecto, para el el periodismo que hacemos, es algo que nos está sumando, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ir como explorando y eso se descubre con la comunidad, Patricia. Nosotros, gracias a la comunidad, es que habilitamos la huerta agroecológica y comercializamos en la zona. O sea, sí. no hay Y secretos en eso, ello. pensar en diversificar tus ingresos, no solamente son las donaciones. En Conexión Migrante vendemos publicidad, vendemos campañas de comunicación, recibimos donativos, hacemos convenios, ya nomás Mm. nos falta cantar y bailar. ¿Para qué? Para no Voy a vender agregar eso a mi lista. no puede ser. No, para no Claro. depender exclusivamente de una persona, organización, ingreso o como le quieran ustedes poner. Es muy complejo, sí, pero creo que es tan complejo como cualquier persona que quiere emprender y hacer algo. Hay muchas oportunidades de aprender. Yo se los digo sinceramente, si yo no hubiera estado en las redes Sembramedia, no hubiera aprendido todas las cosas que he aprendido estos últimos años. Sí, Y yo venía de un mundo que el único ingreso era este, y ahí lo tenías que cuidar. Entonces, sí, claro. abrir nuestra mente a otras cosas. Ujú. Ir viendo, ir probando, ir descartando también, aprender a descartar cosas que crees que van a funcionar o le la das por jurada y no, o sea, no hay forma que ingrese por ese lado, ¿verdad? Entonces, nada, me encanta esta conversación porque terminamos de dar como unos tips también de, de sostenibilidad, de cosas que, bueno, lo estamos viviendo nosotras y que no hay una respuesta mágica, sino es una prueba, prueba y error. Mucho trabajo y mucha pasión y mucha alegría aún en los momentos complejos, ¿no? Es verdad. Y ahora con la era Trump vamos a tener mucho más, mucho más trabajo, muchísimo más trabajo. De verdad que sí. Debemos, como periodistas, estamos viviendo complejos muy perdón, procesos muy complejos, pero que Ujú. periodísticamente son muy valiosos cuando nos dedicamos a esto. Así que hay que aprovecharlos y hacer el periodismo más cercano y equilibrado y amoroso posible en momentos tan complejos para este continente. Fantástico.
Gracias, Patricia. Gracias a todas, todos, todos por acompañarnos, por conectarse a esta conversación y que tengamos un gran inicio de año con mucho dinero, no tanto trabajo, pero mucho para que podamos seguir Dinero, contando esas salud historias. y amor. Venga, nos Un vemos abrazo y para nos todas, conectamos todos, muy todos. pronto. Chao, Cuídense chao. mucho. Chao. Igual, igual. Cariños a todos.